Vamos a primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. A continuar con la enseñanza, la serie sobre la madurez del creyente desde el punto de vista de esta carta, dirigida a la iglesia, no solamente en la ciudad de Corinto, sino también a nosotros, a la iglesia de la posteridad. Hoy vamos a continuar en el capítulo 5. Hemos caminado a través de los primeros 4 capítulos y hoy vamos a enfocarnos en el 5. Quiero que todos tengan su Biblia en Primera de Corintios capítulo 5. Estamos explorando enseñanzas, principios revelados en esta carta que tienen que ver con la madurez del creyente. Si usted es la primera vez que está recibiendo esta enseñanza, está en el internet y también puede pedirlas para que se ponga al día con las primeras 4. Esta es la entrega número 5, si mal no recuerdo. Muy bien, ¿todos tienen Primera de Corintios 5? Bien, voy a leer la palabra de Dios. Usted sígame en su Biblia. Dice así la santa palabra: ciertamente se oye que hay entre ustedes inmoralidad sexual, y una inmoralidad tal como ni aun entre los gentiles se tolera, tanto que hay quien tiene la esposa de su padre, y ustedes están inflados de soberbia. ¿No habría sido preferible llorar para que el que ha cometido semejante acción fuera expulsado de entre ustedes? Aunque por cierto estoy ausente en el cuerpo, estoy presente en el espíritu. Ya he juzgado tal persona como si estuviera presente, aquel que ha hecho semejante cosa. En el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen al tal a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa, como lo son en realidad, sin levadura, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. Les he escrito por carta que no se asocien o no se junten con inmorales sexuales. No me refiero en forma absoluta a los que de este mundo son inmorales sexuales, avaros, estafadores o idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Pero ahora les escribo que no se asocien con ninguno que, llamándose hermano, sea inmoral sexual, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni aun coman, pues ¿por qué tengo yo que juzgar a los que están afuera? ¿No juzgan a los que están adentro? Pues a los que están afuera Dios los juzgará, pero quiten al malvado de entre ustedes. Uno de los capítulos del Nuevo Testamento más fuertes. Ese es el espíritu de la disciplina apostólica manifiesto en la iglesia. Importante la metáfora aquí que vamos a tratar en esta noche sobre la levadura, y vamos a enfocarnos en la madurez en nuestras relaciones. Hemos visto primero la necesidad de madurar por el sistema en donde vivimos, porque si usted no madura, el sistema se lo lleva. Hay que ser cristianos desarrollados, firmes, con convicción, con carácter, comprometidos en un sistema tan seductor y tan corrupto como el sistema en el que estamos viviendo. El que no madura, ¿qué pasa? El sistema lo corrompe. En Corintios había que ser maduro en el espíritu para no corintiarse. Igualmente en nuestro sistema. Usted trabaja, vive, se mueve en medio de un sistema
que lo va a intentar seducir, aunque usted no lo crea, a través de un sinnúmero de medios. Antes no habían tantos medios de seducción como los hay hoy. Hoy son cantidades inmensas que proliferan en nuestro sistema de medios que seducen al creyente. Así es que no al impío, porque el impío ya está atrapado en las redes del mundo, sino a los creyentes. Algo importante acá también es entender que Pablo está hablando a la iglesia. Esto no es una enseñanza para inconversos, para personas no nacidas de nuevo. Un error que se ha cometido en nuestros tiempos del llamado posmodernismo es que muchos están enseñando a la iglesia como si le estuvieran ministrando al mundo. Y, por ejemplo, enseñanzas como esta, tan duras, tan firmes, apostólicas, son dadas porque los apóstoles tenían la responsabilidad, sentían la carga de mantener la pureza de la iglesia, de que el reino de Dios se notara en la iglesia, de que la cultura del cielo se manifestara en la vida de los creyentes. Ellos sentían esa carga. Y por eso Pablo corrige de esta manera, porque le está hablando a la iglesia. Y la iglesia no es un lugar para siempre estarle dando enseñanzas de motivación, de entretenimiento. Dios te va a bendecir. La iglesia muchas veces necesita estos tipos de enseñanzas. Porque cuando las cosas se salen del camino, como pasó aquí en Corinto, es el deber de los pastores, de los líderes espirituales, traer a la línea lo que se ha salido de la línea. Para eso estamos. Y si usted no está claro en eso como creyente, entonces no va a entender su compromiso y va a ser difícil madurar como hijo de Dios. Bien, vamos a estar tratando acerca de la madurez del creyente en sus relaciones. La levadura, que es una palabra que se repite constantemente aquí en la lectura, como usted se dio cuenta, es una metáfora que habla de relaciones tóxicas, relaciones contaminantes, relaciones inmorales. Por eso se utiliza la palabra levadura. En la Biblia, la levadura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es usada metafóricamente como un símbolo de corrupción, algo que está fermentado. Ustedes conocen aquí los que son panaderos o reposteras, que bregan con pan o han sido panaderos, que la levadura no era más que una porción puesta en un pedazo, en un trozo de harina que se dejaba atrás para después mezclarlo con la harina nueva y leudar la nueva con la masa vieja. Por eso el nombre levadura significaba una partícula fermentada, una partícula corrompida, tiene la connotación que se guardaba. Por eso Pablo dice, despojémonos de la vieja levadura. Es la masa vieja que está guardada, que se mete en la nueva para leudarla. Pablo dice, no, ya nosotros, esa masa no somos congruentes, compatibles con esa masa. Ahora nosotros tenemos que celebrar la Pascua en Cristo como masa nueva. O sea, lo que estaba pasando en la iglesia era que la masa vieja todavía permanecía en la nueva. Eran dos masas incompatibles y se estaban mezclando. Pablo dice, yo no me estoy refiriendo a los del mundo, porque les sería necesario salir del mundo. Trabajamos en medio de gente que son inconversas y viven su vida libertina y serán responsables ante Dios. Y dice Pablo, Dios se encargará de esos. Pero los líderes, los apóstoles, los pastores, tenemos la responsabilidad de juzgar las cosas en la iglesia. Dios juzga a través de nosotros las condiciones para disciplinar, que eso no se ve casi hoy en la iglesia tampoco, la disciplina. Entonces, muchas cosas tienen que ver acá con lo que son las relaciones sanas, constructivas, edificantes. Pero una relación edificante, una relación constructiva que establece reino, que define propósito, es una relación entre cristianos maduros. Y Pablo dice, yo me refiero a personas que llamándose cristianos, que supuestamente son iglesias, están ahí con ustedes.
son parte. Y sin embargo, están viviendo peor que un inconverso. Entonces, ofende a Dios, ofende al Espíritu y ofende al apóstol. Y el apóstol trae la corrección y nosotros de aquí vamos a extraer de esta corrección principios importantes que van a gobernar nuestras relaciones dentro de la iglesia. Tenga en mente que lo que estamos hablando acá tiene que ver con nosotros. Nosotros con nosotros. Y cuando me refiero a la iglesia, quisiera pensar no solamente en esta iglesia en el aspecto local, la iglesia del Amanecer de la Esperanza, sino en la iglesia de Nueva York. Porque muchos de ustedes tienen hermanos en Cristo con los que se relacionan, que son hermanos de otras congregaciones también. Yo tengo amigos, pastores, no muchos acá todavía, pero un par de amigos de otras iglesias que nos llevamos muy bien y cuando nos juntamos nos edificamos, oramos, compartimos el propósito y salimos más motivados a seguir representando lo que somos en Dios de una manera digna. Entonces, no solo quiero pensar en el grupo de acá, porque tenemos hermanos de otras congregaciones. Pablo escribe a la iglesia de Corinto, no a una iglesia denominacional en 4 murallas. Era la iglesia de la ciudad, que funcionaba en casas, funcionaba en localidades, y esos cristianos se conocían, muchos de ellos compartían, se reunían y adoraban. Y ellos eran la luz y la sal de Dios para Corinto. Ellos eran los que estaban llamados a representar el reino de Dios en Corinto, a establecer y a ser factores de que el reino de Dios se extendiera en la ciudad de Corinto. Y viviendo de esa manera, Pablo dice, no se podrá lograr ese objetivo. Por eso tiene que cambiar, tienen que accionar. Ustedes están envanecidos, están siendo muy tolerantes con lo que no deben serlo. A ese hay que juzgarlo, hay que sacarlo de medio de ustedes porque él permanece en ese pecado y no se arrepiente. Y no era que usted dirá, ay, qué falta de amor tenía Pablo. Los apóstoles tenían muy claro lo que era el verdadero amor. Porque se utiliza el amor de Dios en una connotación un poco tergiversada. Es amor en justicia, amor que es paciente pero no es indulgente. El amor de Dios no es indulgente. Dice que Dios no comulga con el pecado. Dios no se agrada del mal. No tendrá por inocente al culpable. No se complace en la maldad. El pecado fue juzgado en la iglesia. Nosotros vemos en el libro de los Hechos lo que pasó con Ananías y Zafira dentro de la iglesia. Y muchas personas, Pablo decía en Corinto, están muriendo por la disciplina, están falleciendo, porque están en pecado, no están participando de la cena del Señor, estando en pecado sin discernir lo que están haciendo. Pablo decía, están siendo partícipes con la mesa de los demonios y con la mesa del Señor. Y eso no va, dice Pablo. Y por eso muchos, porque eran inmaduros, eran niños, el Señor los está cortando, dice Pablo, para que no sean juzgados con el mundo. Tremendo. Era seria la cosa ser parte de la iglesia. No era un juego, hermanos. No era un jueguito religioso ser parte de la iglesia del Señor. Era un compromiso de vida, de ser ejemplo. Diga luz y sal. Eso no son palabras que en la mente y en los labios y en el corazón de Jesús no significaban mucho. Significaban mucho cuando Jesús le dijo, ustedes son la luz y la sal de la tierra. Inclusive se atrevió a retarlo y a decirle, si la justicia de ustedes no sobrepasa la de los escribas y los fariseos, ustedes no pueden participar en el reino de Dios. Oiga, si ellos representan bien lo que son, ustedes tienen que representar lo que son muy por encima de ellos. Es que muchos han tomado la iglesia como un juego, un rito, amados míos. Y es algo que va mucho más allá. Entonces, la madurez en nuestras relaciones tiene que ver con la levadura, cómo conducirnos en cuanto a lo que es la levadura que Pablo presenta como relaciones dentro de la iglesia que en lugar de ser edificantes y proactivas hacia el avance del reino, lo que hacen es que intoxican, contaminan
y también impiden que el Espíritu Santo pueda llevar a cabo la obra que se le ha encomendado. El verso 8 al 9, mire conmigo el 8 al 9. Ahí, mire, dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan sin levadura. ¿De qué? De sinceridad y de verdad. Un contraste bien marcado del Espíritu en la pluma del Santo Apóstol. Y es que la palabra dice con malicia, levadura de malicia y de maldad. No son la misma cosa. Pablo dice: no debe estar en nosotros metida la masa vieja de la malicia y de la maldad. El mundo en su desenfreno inmoral. A eso se refiere. La palabra malicia es kakia en el original griego, y la palabra maldad es ponereias, que significa, kakó significa algo malo en carácter o esencia. Algo que es malo en su esencia. La levadura es corruptiva en su esencia. Y por eso dice, no con malicia y maldad. Entonces, esa palabra habla de algo que su carácter es dañino. Entonces, por ser algo de carácter dañino, que es dañino en lo intrínseco, hay que tener ciertas fronteras, cierto cuidado, cierta reserva. Cuando usted está alrededor, cercano o compartiendo con algo o alguien que usted ve que el carácter es dañino, usted tiene que andar con cuidado como cristiano. Kakia. Y ponereias significa algo que posee el espíritu de Satanás, porque es la palabra que se utiliza en el original griego para Satanás, poneros, cuando dice el maligno y habla de los demonios. Entonces Pablo está hablando no solamente de un acto. Oigan, Pablo no se está refiriendo a lo que una persona hace, sino a lo que esa persona es en carácter y esencia, y al espíritu que está operando en y a través de esa persona. Y es imposible que yo permanezca unido en una relación seria, profunda, con una persona así, y que yo no sea contaminado. Es imposible que yo me mantenga en una relación profunda con alguien así, con ese carácter y esa naturaleza, y que el propósito de Dios en mi vida no sea puesto en riesgo. Es imposible. Por eso la enseñanza drástica de los apóstoles en cuanto al pecado y a prácticas que tenían que ver con la inmoralidad sexual, tiene que ver con espíritus que se transfieren, transferencia de espíritu. Porque está claramente enseñado que en un acto sexual se transfiere un espíritu. No es simplemente se disfruta un placer, sino que se transfiere un espíritu. Tanto así que la mujer creyente santifica al varón que no es creyente, dice la palabra, cuando se unen en la intimidad. Hablando de un matrimonio mixto, de un creyente y una no creyente, no de una relación incestuosa ni fornicaria. Es cuando la relación se está dando dentro del pacto matrimonial. O sea, lo malo del hombre no se le pasa a la mujer, o lo malo de la mujer no se le pasa al hombre cristiano, sino que lo bueno se le pasa al cónyuge. Porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la Biblia. Bien. Y Pablo dice, mientras el cónyuge no creyente consiente en vivir con la persona, no la abandone. Porque ¿qué sabe usted si lo hará salvo? En el sentido de que por la unidad, la intimidad, se le llegue a revelar el camino de la salvación. Es algo profundo, es algo espiritual. Entonces Pablo está lidiando con un espíritu que se metió en la iglesia y estaban danzando y en coinonía, en ágape con ese demonio de fornicación, de inmoralidad sexual. Y estaban envanecidos. Yo pienso que a lo mejor este tipo tenía una posición bien importante en la iglesia. A lo mejor diezmaba bien en la iglesia.
Quién sabe si era dueño de la propiedad donde se reunía la iglesia. Ese caballero debió tener allí, o esa familia que estaba en esa condición, que no le ponían un dedito, lo toleraban. Algo impedía que le pusieran en disciplina. Y eso se da, hermano, aún dentro de la iglesia. Se estaba tratando con guantes de felpa algo tan serio. Y Pablo dice, no, ustedes están envanecidos. Es un pecado que ni siquiera en el mundo, dice Pablo, luce. Y ustedes lo toleran dentro de la iglesia. Y dice, más bien debieran expulsarlo de entre ustedes, dice. Wow, qué falta de amor. No, hermano. Entonces, vemos que se trata de un espíritu, de una naturaleza intrínseca, de algo que por naturaleza es contaminante. Porque es un espíritu cuando un individuo, aún llámese cristiano dentro de la iglesia, o una mujer, llámese cristiana dentro de la iglesia, se entrega a semejantes comportamientos de inmoralidad. Es un espíritu que está usando su cuerpo con el fin de leudar toda la masa. Ese espíritu, si no se disciplina, si no se corta, si no se reprende, si no se trata con el antídoto de la palabra, con el antídoto de los principios del reino, ese espíritu sigue leudando, dice Pablo. Sigue tomando campo dentro de la iglesia para neutralizar el efecto que la iglesia debe ejercer en la comunidad. ¿Por qué? Porque si usted es lo mismo, si usted está tolerando el pecado, usted no puede pelear contra el pecado. Y el enemigo lo sabe. Entonces viene el contraste cuando dice todo lo contrario. En lugar de la levadura de malicia y de maldad, vamos a celebrarla con sinceridad y verdad. Mira el contraste. Masa pura. Importantísimo que la palabra sinceridad es eilikreia, que significa claridad o pureza en el original. En lugar de nosotros estarnos extasiando y celebrando la impureza, vamos a celebrar la pureza como iglesia del Señor. Porque la impureza era la masa leudada, era impura. Pero la masa virgen, la masa real, sin haber recibido la influencia de la levadura, era una masa pura. La palabra pureza, claridad, genuina. Y la palabra de verdad, aletheia, uso estos términos porque quiero usarlo para llevarle a de qué se trata este asunto. Hay un contraste de lo que no debería verse en la iglesia y de lo que debería estar en la iglesia. Y eso se da en las relaciones. Entonces, aletheia significa sin nada oculto, nada que esconder. La palabra verdad, algo veraz. Y vamos a leer 2 Corintios 4:2 para esa palabra, es importante. Aletheia, la misma palabra se usa. Ponga un marcador en 2 Corintios capítulo 4. Yo lo leo y así usted me escucha, ganamos tiempo. Voy a leer desde el verso 1. Por esto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que nos fue dada, no desmayamos, pero renunciando ¿a qué? A lo oculto y ¿qué? Y vergonzoso. Por eso la palabra aletheia, ¿verdad? Que Pablo utiliza, algo que está claro, algo veraz, algo que no admite cosas escondidas. Y aquí Pablo dice que él, habiendo entendido la naturaleza del ministerio y de lo que él representa y proclama, no solamente en palabras sino en ejemplo, él había renunciado a todo tapujo de vergüenza, dice la versión mía. Y en el original griego, tapujo es todo escondrijo de vergüenza.
todo lo que, oiga, todo tipo de semillita escondida que al brotar cause vergüenza. Daña el testimonio de la iglesia. O sea, Pablo dice, yo ando con un cuidado, escucha iglesia amada, escúchame esto. Ando con un cuidado en mi relación con Dios y en mi testimonio como hombre de Dios, que vivo pendiente de que no haya escondida en mi vida, en ningún escondrijito, nada tapado, que cuando brote avergüence lo que yo represento y a quien yo represento. Así debe ser la iglesia. La iglesia tiene que ser enseñada para vivir en esa excelencia de testimonio moral y espiritual. El cristiano debe ser cuidadoso. La cristiana tiene que ser cuidadoso. Hombres y mujeres nacidos de Dios tenemos que ser cuidadosos en nuestras relaciones unos con otros, aún dentro de la misma iglesia. Porque no hay nada oculto que no haya de ser descubierto, dice la palabra. O sea, que siempre cuando hay tapujos, cosas ocultas, engaños, camuflaje, va a salir y va a causar vergüenza. Tarde o temprano va a salir y va a causar vergüenza. Y vienen los tropiezos. Entonces Pablo dice, vamos a hacer una iglesia, vamos a edificar una iglesia pura, una iglesia que no tenga nada de qué avergonzarse, sin tapujos, sin ningún escondrijo de vergüenza. O sea, la idea dominante por la que Pablo es tan directo, tan específico, es la siguiente. El Señor demanda en su iglesia excelencia moral, oiga bien, excelencia moral en pensamientos, palabras, comportamientos y en las relaciones. Eso es lo que le está diciendo. Vamos a movernos y a celebrar la fiesta, a darle culto a Él en la vida del Hijo que fue sacrificado, pero en una excelencia moral, en una excelencia espiritual, relacional y en una excelencia que levante el testimonio del reino de Dios. Diga conmigo, porque solamente no se propone salvarme. Diga, no solamente se propone salvarme, sino que el reino se vea. Que el reino se vea. Dios nos ama de una manera que da deseo de llorar, meditar y entender el amor de Dios para nosotros. Quebranta, porque no lo merecíamos. Pero no solamente quiere tu salvación, Él quiere que se vea su reino, su carácter, su santidad, su justicia. Que este mundo tenga ese contraste ante sus ojos para poder ser redarguido. Así como debería ser la iglesia en Corinto, así tenemos que ser nosotros aquí. Bendito sea el nombre de Dios. La relación entre los creyentes en la iglesia del Señor tiene una base. Y esa base es una base sólida revelada en la Biblia. Ve conmigo a Salmo 101 para tomar este salmo como punto de inflexión, punto de impulso a las demás palabras que vamos a compartir. Salmo, mantén allí en 1 Corintios tu marcador, 101. Madurez en nuestras relaciones. Salmo 101. Ok. Dice así: de la misericordia y el derecho cantaré. Es un salmo de David. A ti cantaré salmo, oh Señor. Daré atención. Oiga, no sé cómo dice tu Biblia ahí. En el 2. Entenderé el camino de la integridad, dice mi Biblia. David es una resolución personal que él está tomando. Yo me voy a dedicar a entender el camino de la integridad. Para mí, yo le voy a dar un precio, le voy a dar una importancia a eso en mi vida.
pero muy valiosa. Porque yo quiero adorar a mi Dios en integridad. Esa es la idea del comienzo del Salmo. Dice, ¿cuándo vendrás a mí? Y oiga, en integridad de corazón andaré en medio de mi casa. En integridad de corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa indigna. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ella no se me pegará. Es una decisión personal que está tomando. David está estableciendo una base sólida, seria, a partir de la cual él se va a relacionar con Dios y con sus semejantes. Oiga bien, David, entendiendo quién era él en Dios, entendiendo su compromiso con el reino de Dios en ese nivel de revelación en el antiguo pacto, David toma una resolución en su vida personal, independiente de lo que piense el vecino, el otro, aquel allá. Él dice, yo quiero ser un adorador. Yo quiero en mi relación con Dios, con mi Padre Celestial, yo quiero llevar este tipo de vida. Quiero establecer una plataforma definida de cómo me voy a relacionar con Dios y cómo me voy a relacionar con mis semejantes. Usted tiene que vivir preparado y usted tiene que tener muy claro, como hijo o hija de Dios, en su relación con Dios y con su prójimo, cómo usted, a partir de qué va a definir sus relaciones. Entonces, el 4 dice, el corazón perverso será apartado de mí. No reconoceré al malo. Al que solapadamente infama a su prójimo, a ese yo lo silenciaré. No soportaré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Mis ojos pondré en ¿quiénes? En los fieles de la tierra, para que habiten conmigo. El que ande en camino de integridad, ese me servirá. Wow. Yo seré compañero de fieles. Yo me serviré de fieles. Íntegros. Aquellos que sean, oiga, yo sé qué masa yo soy. Yo me voy a mezclar, me voy a amasar con una masa igual. Eso es lo que está diciendo David. Por eso es que Pablo dice a la iglesia, esa vieja masa, sáquenla. Porque esa masa no es compatible con la nueva. La inmoralidad sexual, la beligerancia, el desenfreno, la falta de integridad en la iglesia no es compatible con lo que Cristo es e hizo, con lo que es la iglesia y con el reino que la iglesia representa ahora. Por eso esa masa nueva tiene que crecer así, linda, nueva, sana. Por eso echen fuera la vieja que tiene levadura. O sea, mézclense con masa como son ustedes. Masa nueva con masa nueva. Diga conmigo, masa nueva con masa nueva. Entonces, al yo relacionarme con un hermano, una hermanita en la iglesia, cuando se trata de establecer vínculos, vamos a ver algo bien interesante en lo adelante, profundo. Yo tengo que discernir esa masa antes de establecer, amasarme con ella. Yo tengo que ver si hay levadura allí. Porque si hay levadura, pongo en riesgo mi integridad y la integridad del reino de Dios y la voluntad de Dios en mi vida. Esto no significa que usted va a discriminar. No me malinterprete. Esto no significa que usted va a andar con un orgullo. Yo soy masa limpia. Y va a andar probando las masitas, y tienen levadura. No. Usted tiene el Espíritu y usted conoce la Biblia. Usted sabe lo que el Espíritu de Dios le pide. Y cuando usted ve que alguien en un determinado nivel de relación le quiere arrastrar a usted a la vieja vida, usted tiene que decir, espérate, esta masita como que no cuadra con esta masa. Entonces David dice, una masa buena con masa buena. Y los que han sido panaderos saben de lo que yo estoy hablando. El 7 dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos.
Por las mañanas cortaré de la tierra todos los impíos para extirpar de la ciudad del Señor a todos los que obran iniquidad. Mire, David no quería ver en la ciudad masa vieja con levadura. Entonces él tomó una base de relación en su vida. Yo me voy a relacionar con tales y tales personas que creen como yo, aman a Dios como yo, quieren ir adelante como yo en el reino de Dios, que están comprometidos al nivel que yo estoy comprometido. Con eso voy a hacer vínculos íntimos. Porque no está hablando de hola, buenos días, ¿cómo está? Dios te bendiga, mi hermano, mi hermano. No. Está hablando, hermano, de habitar en su casa, de relación íntima, de ligadura, de una mezcla profunda. Un vínculo fuerte. Muy bien. Tomo eso como ejemplo. Ustedes saben que el Salmo 1 también dice que el varón que no anduvo en caminos de malos, ni se sentó en silla de pecadores, que no estuvo en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, es porque en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La ley de Jehová le ha dado la capacidad de establecer una base sobre la cual va a edificar su relación. Él dice, no, que en esa silla yo no me siento, con ese impío yo no camino, ese consejo no lo acepto, porque tenía una base que la ley de Jehová le había inculcado en su espíritu, que definía sus relaciones. Muy bien. Entonces, hay 4 principios bien lindos revelados en la palabra que definen mi base de relación como un cristiano maduro. Todo cristiano, toda cristiana maduros que están creciendo en la fe van a definir su relación en base a estos 4 principios que están en la palabra. Yo se lo voy a comunicar. Vaya conmigo a Marcos capítulo 3, verso 31 al 35. Vamos a movernos un poquito rápido en la palabra. Evangelio de Marcos capítulo 3, verso 31 al 35. Estamos hablando de la madurez en nuestras relaciones en la iglesia. Sí, Evangelio según San Marcos capítulo 3, verso 31 al 35. Dice la santa palabra del Señor. Entonces fueron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Mucha gente estaba sentada alrededor de él y le dijeron, mira, tu madre, tus hermanos y tus hermanas te buscan afuera. Él respondiendo les dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, ¿a quiénes miró? Los que estaban cerca de él, el grupo íntimo. Imagino que eran los discípulos, porque le seguían multitudes, pero el compromiso lo tenían con los discípulos. Mirando a los que estaban alrededor de él, ¿qué dijo el Señor? Ahí está. He aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace ¿qué? La voluntad de Dios, este es ¿qué? Mi hermano, mi hermana y mi madre. Vínculo profundo, relación filial. Usted no puede estarse mezclando en relación filial con alguien que no hace la voluntad de Dios, porque usted va a tener problemas. Que su norte no es hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad, u otra anda detrás de otras cosas. Entonces, la primera plataforma, la primera base que define mi relación es una relación, oiga, que hace prosperar la voluntad de Dios en mi vida y que me ayuda a mí a hacer prosperar la voluntad de Dios en el otro. Repítalo conmigo, diga, una relación que haga prosperar la voluntad de Dios en mi vida. Si tú te enfrascas en una relación con alguien, un vínculo profundo con alguien, aún dentro de la iglesia, que estamos hablando de la relación en la iglesia, que lo que hace es que retrasa la voluntad de Dios en tu vida, minimiza la voluntad de Dios en tu vida, te desmotiva a hacer la voluntad de Dios. ¿De qué te sirve ese vínculo? Entonces Jesucristo se rodeó de personas. Jesucristo
Su intimidad fueron con personas que querían hacer la voluntad de Dios como él también quería hacerla. Esos son mi padre, mi hermano y mi hermana. Importante. Por ejemplo, Isaías 53 dice que la voluntad de Dios sería en sus manos prosperada. Pregunto, ¿por qué cree usted que prosperó la voluntad de Dios en la mano de Jesucristo? ¿Sí prosperó? Aquí estamos nosotros, aleluya. Sí prosperó, mire, y somos apenas una celulita de todo el cuerpo de Cristo en las naciones. Prosperó, pero ¿por qué prosperó? Usted dirá, porque era Dios hecho hombre. Jesús era Dios hecho hombre. No. Fue porque Jesús administró la voluntad de Dios con madurez. Él no lo tuvo como un jueguito. Él no comprometió la voluntad del Padre con nadie ni con nada. El diablo le ofreció el mundo entero, hermano, y le dijo, mira, vete, Satanás. Uno de los grandes problemas de la iglesia es que la iglesia ha comprometido demasiado cosas de Dios. Entonces, una base como David, yo he decidido que voy a vincularme, voy a entrar en una relación íntima, profunda con personas que su norte es la voluntad de Dios. Ellos quieren hacer la voluntad de Dios como yo. Es para adelante que va. La voluntad prospera. Porque la voluntad de Dios vino a ti para ser prosperada, no es para ser estancada. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es para prosperar. Muy bien. Segundo, Lucas 8, 19 al 21. Rapidito, muévase hacia adelante. El segundo punto en relación a la base de relación de un cristiano maduro. El cristiano maduro basa sus relaciones en base a la voluntad del Padre. Primero, Lucas 8, 19 al 21. Dice la palabra. Muy bien. Dije 8, 19 al 21, ¿verdad? Vinieron hacia él su madre y sus hermanos. Siga leyendo, es la misma historia, pero aquí hay un detalle que no lo da Marcos. Y por eso lo puse en lectura acá, para que vean el detalle. Vinieron hacia él su madre y sus hermanos, pero no podían llegar a él a causa de la multitud. Entonces se le avisó. Tu madre y tus hermanos están fuera deseando verte. Pero él respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen ¿qué? Oyen la palabra de Dios y ¿qué? Lucas no solamente menciona que hacen la voluntad, dice que oyen la palabra. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se le llama eso? Que alguien oye la palabra y la hace. ¿Cómo se le llama? Obediencia. Segundo punto de relación madura. Me vinculo con una persona, oiga, que me lleva a crecer en obediencia, que no me lleva a desobediencia. Una persona, por más que tú la quieras, que te simpatice, que te haga sentir momentos chéveres, qué bien me siento, pero que su actitud, su comportamiento, sus insinuaciones, su forma de ser, su mentalidad te lleva a la desobediencia, no te conviene como cristiano, aún dentro de la iglesia. Tienes que vincularte con personas obedientes, un cristiano obediente, para que crezcas en obediencia. Y yo he visto casos de gente que va muy bien y se juntan con un desobediente y lo sacan del camino de la obediencia. El Señor dijo, son los que oyen la palabra y la practican, la hacen. Para ellos la palabra de Dios, las instrucciones de Dios son importantes. Segundo punto, de relaciones maduras. La obediencia, diga la obediencia. Me ayuda a crecer. Una relación que no te ayuda a crecer en obediencia, no te conviene. Tercer punto, Mateo 10, 37 al 39. Vuelvo a Mateo.
Estamos estudiando la palabra, hermano. Mateo 10, 37 al 39, lo leo. Dice, y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. Esta persona se busca enemistad en su propia casa porque se ha comprometido tanto que le ha causado antipatía a su propia familia. A usted no se ha conseguido con su familia con problemas porque sigue a Cristo, porque está siempre en la iglesia y ¿entiende? Tanta iglesia, a mí me decían, múdate la cama para la iglesia. Siga leyendo. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la hallará. Diga compromiso. Entonces, relación madura. Una relación que fortalece mi compromiso con Dios y su reino. No una relación que debilita mi compromiso. Oye, ¿por qué no te veo? Siempre estaba ahí en el culto, ya no te veo. ¿Qué te pasa? Bueno, tú sabes que estoy ahí. Y se metió en un enganche con alguien que le influenció y ahora solamente viene el domingo. Antes venía a todos los cultos. Estaba ahí sirviéndole. Ahora ha menguado en su compromiso con la vida del reino y con la obra de Dios. ¿Por qué? Por un vínculo. Hermano, una relación madura es la que te lleva, ambos se ayudan a avanzar en el compromiso, a seguir. Si yo, por ejemplo, conozco a mi hermano y los dos nos amistamos en la iglesia, la evidencia de que esa relación es positiva y es de Dios, es que él y yo, si estábamos comprometidos, ahora estamos más comprometidos los dos, no menos. Bien, y el cuarto, Lucas 9:61 al 62. Vaya Lucas 9, yo lo leo, ya lo tengo. Dice el 61. Entonces también le dijo otro, te seguiré, Señor, pero primero permite que me despida de los que están en mi casa. Primero déjame ir y despedirme de los que están en mi casa. Pero Jesús le dijo, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el cuarto principio acá? Una relación saludable y madura es aquella que me ayuda a seguir mirando adelante, que no me desenfoca, que no me quita la mano del arado. Si tú te ligas en una relación con alguien y te desenfocas, sueltas el arado, entonces no te sirve. Entonces son 4 principios que van a medir la base de una relación correcta en la iglesia. Amados míos, el verdadero crecimiento, oigan, el verdadero crecimiento de una iglesia, ¿en qué está basado realmente? El verdadero crecimiento, ¿en qué está basado? Mire, es muy importante. La buena música se invierte en instrumentos, tiempo de ensayos, ministros para servir, tiempo de cada persona que sirve, canta aquí, toca. Eso es una inversión, hermano, incalculable. Se invierte en lo que es la decoración del templo, las sillas, el servicio en el parqueo, en todo se invierte. Los CD, los DVD, las palabras, los libros, todo eso es esencial. Pero lo que va a proveer a la iglesia el verdadero crecimiento es la calidad de nuestras relaciones. Nosotros podemos tener todo eso, importantísimo, necesario. Buena música, buenos ministros de alabanza,
un buen lugar para un lugar confortable y todo lo demás. Pero si entre ustedes las relaciones no son relaciones maduras, la iglesia, mire, aunque tenga todo eso, se queda en un punto estancada. Aquí hay muchos de ustedes que son amigos de otros que trajeron y se entregó y están aquí, son amiguitos. Usted tiene una relación con esa persona que no la tiene con todos los hermanos. Ama a todos sus hermanos. Todos nos saludamos, todo bien, bonito. Pero usted siempre va a estar más cerca, más vinculado con alguien. Siempre, dentro de la iglesia. Entonces, si usted es maduro, usted madura, esa relación, ese vínculo va a ayudar a la iglesia a crecer verdaderamente. Ese es el verdadero crecimiento. El verdadero crecimiento en la iglesia se da por las relaciones sanas, las relaciones saludables, las relaciones que no son tóxicas, no son inmorales, sino espirituales, basadas sobre principios. Hace que la iglesia avance, crezca y crezca fuerte. Esa iglesia se convierte en un impacto poderoso en la mano de Dios para su comunidad. En Hebreos 10, 24 y 25, ¿qué dice? No dejando de congregaos como algunos tienen por costumbre, sino que estimulándose unos a los otros al amor. ¿Usted se da cuenta? Eso es relación. Una iglesia, una congregación donde los que se congregan, valga la redundancia, están llevándose uno al otro a crecer en el amor y en las buenas obras. Mi relación con Dagoberto es de crecimiento y buenas obras. Mi relación con Santiago es de crecimiento y buenas obras. Mi relación con mis hermanos y mis hermanas es de crecimiento y buenas obras. No para menguar en compromiso, ni para desenfocar a mi hermano, ser un tropiezo. No, es para llevarlo adelante. Si las relaciones se dan en ese nivel, la iglesia crece porque crece y no hay nada que el diablo pueda usar que tenga éxito en contra del avance de la iglesia. Si no, le hace el libro de los Hechos. ¿Cómo estaban esos creyentes? Eran de un corazón y un alma. Allí eso era una dinámica del espíritu de crecimiento en la gracia tremendo. Porque todo lo que era tóxico, como Pablo decía, se renunciaba a eso. Relaciones maduras, hermano. Relaciones maduras. Entonces Pablo está llamando a los corintios: límpiense, dejen de ser niños, maduren en sus relaciones, construyan relaciones que puedan proveer avance al reino, no vergüenza. Wow. Imagínese. Diga: calidad moral y espiritual en nuestras relaciones. Entonces, relaciones que priorizan la voluntad sagrada de Dios. Relaciones que valoran la obediencia al Señor. Relaciones que afirman el compromiso con el reino. Relaciones que reafirman el enfoque hacia adelante. Eso es una relación madura. Es importante entender, para poder lograr esto y medir nuestro nivel de madurez, sumamente importante, que relaciones humanas envuelven sentimientos e intereses naturales. Simplemente relaciones humanas simplemente envuelven sentimientos e intereses naturales. Pero relaciones espirituales maduras están basadas en principios y voluntad divina. Principios. Yo te puedo querer mucho. Puedo simpatizar contigo, te puedo amar, me caes bien, eres agradable, la paso bien contigo, pero aquí sí no, perdóname, aquí sí no. Esto hasta aquí llega porque me quieres llevar hacia una ruta que no conviene a la voluntad de Dios en mi vida. Ay, hay principios.
Y te hace falta la persona, cuando se desvinculan hace falta porque se pasan tiempos gratos, se han compartido la vida, muchas cosas, y por un tiempo te va a hacer falta. Pero tú estás basando tus relaciones en principio de madurez. No puedo sacrificar la voluntad de Dios. No puedo sacrificar el sentir del Espíritu de Dios en mi vida. No puedo sacrificar el propósito eterno por el cual Cristo murió y entregó su vida y derramó su última gota de sangre, hasta agua salió de su cuerpo. No lo puedo sacrificar por un sentimiento humano. Y es ahí donde se mide el grado de madurez, porque el inmaduro, el que es niño, el que es niña, se deja gobernar por los sentimientos. Es que ya tú te estás llevando de ese. ¿Quién te está dañando la cabeza para que tú te separes de mí? El pastor te está diciendo. ¿Quién te está aconsejando? Pues, ¿por qué tú estás tomando así? Tú dices, ay, pero viste, ya comienza. Y no, pues bueno, fue que fulanito me dijo. No dije que fulanito. El maduro decide por sí mismo. No dice que fulanito te dijo. La persona tiene que saber que es una postura tuya, como una varona de Dios, un hombre de Dios. No es que el pastor me dijo. Porque la que va a decir la persona, pues no está actuando por su propia voluntad, es otro que lo está influenciando. ¿Entiendes? No, perdóname que no me estás llevando a lo espiritual. Te quiero, te amo, voy a orar por ti, te seguiré amando. Si me necesitas estoy ahí como amigo y hermano, pero ya no podemos caminar juntos. Perdóname como antes. Que me está sacando de mi enfoque, me está llevando a banalizar la voluntad de Dios en mi vida. Me está llevando a la desobediencia. Me está dañando el propósito. Entonces yo te quiero traer a la ruta que Dios me ha puesto. ¿Tú no quieres? ¿Tú quieres otra ruta? Como el que estaba viviendo con la mujer de su papá. Él no quería la ruta de la santidad. Él quería darle rienda suelta a su carne. Goza carne. Pablo dice, saquen esa levadura y limpien la masa. Bien, diga, toda relación que pone en riesgo lo primero, mejor hay que sacrificarla. A veces duele mucho, hermano. Yo tuve que sacrificar relaciones para estar donde estoy ahora. Si no, no llego, mire, no llego ni a barrer la iglesia, hermano. Si yo hubiera seguido en el ritmo que yo empecé esto, yo ni hubiera llegado ni a barrer la iglesia donde yo era. Claro, porque lo primero que se me levantaron fue lo de mi propia casa, por ignorancia, porque no entendían la religión, que yo nací tal y muero tal, esta está dañando la religión. Y para acá. Y yo digo un momento, no, espérate, esto es una decisión, no, que esto es Dios que me ha revelado a mí. Dejamos a todos, más que antes. Pero yo no puedo dejar de ir a mi culto. Yo no puedo dejar de servirle a Dios. Bendito sea el Señor. Pablo le decía a Timoteo cuando le hablaba de los que lo podían descarriar, de los que lo podían desenfocar. ¿Sabe cómo le decía a Timoteo? Apártate de los tales. ¿Lo han leído? Apártate de los tales. No era serio. Apártate de los tales. Vamos otra vez a 1 Corintios. Rapidito. Aleluya. Diga gloria a Dios. Tenemos que seguir madurando y crecer. Esto es para crecer, hermano. Esto es para madurar. Esto no es para quedarse niño bebiendo leche con un tetero en la boca. Esto es para aprender a comer plátano, yuca, chuleta. Primera de Corintios 5, 9 y 11. Mira el 9 y el 11. Les he escrito por carta que no se asocien. Note la palabra. ¿Cómo dice su Biblia ahí? ¿No sé qué? Junten, no os juntéis. La palabra en mi versión es no se asocien con inmorales sexuales. Oiga, Pablo es específico. Y el verso 11 dice, pero ahora les escribo que no se asocien con ninguno, que llamándose ¿qué? Porque ahí está el problema, que llamándose hermano, porque lo mundano eso está tranquilo.
Esa es su vida de ellos. Sea inmoral sexual, avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador. Con tal persona que ni aun comáis. Qué duro, ¿verdad? Ah, no. Está hablando de la levadura. Por eso le hablé de cacó y ponereya. Era el cacó y la ponereya. Era un espíritu peligroso. No era un juego. Importante que la palabra aquí en el griego no se asocien. Cuando usted busca Juan, ponga ahí un marcador o la cinta y vaya a Juan 19:39 para que vea algo. La misma palabra griega que aquí se usa, la misma raíz de palabra, en el Evangelio según San Juan, capítulo 19:39. Lo busqué y vi, wow, digo, tremendo. No es cualquier tipo de asociación que Pablo está hablando. Y esto a mí me hizo entender con claridad la firmeza de Pablo al hablar de esta manera. Juan 19:39 dice, también Nicodemo, que al principio había venido a Jesús de noche, fue llevando ¿qué? Un compuesto de mirra y aloe como de 34 kilos. Un compuesto. ¿Qué es un compuesto? ¿Qué significa la palabra un compuesto? ¿Una qué? Una mezcla. Perfume mezclado. La palabra utilizada ahí, un compuesto, es la misma palabra utilizada para no se asocien. O sea, no entren en componencia, no se mezclen, porque se van a volver la misma cosa. Aquí todo se volvió lo mismo. Dice, menciona varios elementos, pero cuando se hizo el compuesto era un perfume. Ya no se podía descomponer. Ya el compuesto era un perfume. Entonces usted comienza en la camaradería y poquito a poco se va desviando y se va vinculando y cuando viene a ver ya se forma un compuesto. Y si el compuesto está descompuesto, huele a descompuesto. Usted no sé en su tierra, en mi país, cuando algo se pudre, dice, eso está descompuesto. Entonces, hay compuesto bien compuesto y hay compuesto descompuesto. Y usted tiene que saber con quién se va a componer, con quién se va a mezclar. Entonces, Pablo dice, no se mezclen, no se hagan una cosa con ellos, no se enreden. Está hablando de un vínculo serio que compromete lo que eres y lo que posees. Entonces esa palabra originalmente entremezclarse, amarrarse, comprometerse, hacerse uno o la misma cosa. Por eso es que Pablo a los tesalonicenses les habla claramente. En 2 Tesalonicenses 3, 14 al 15, tengo que leerle eso. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, 14 al 15. Escúchelo o lo lea, si lo proyectan. Dice, si alguno no obedece nuestra palabra por carta, a ese señálenlo. ¿Y qué dice ahí? Y no tengan trato con él, dice la versión mía. 3:14. Señálenlo y no tengan trato con él para que le dé vergüenza. Pero no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. No es un asunto personal, dice Pablo. Es un asunto del propósito. Diga conmigo, no es un asunto personal. Es un asunto del propósito, nada personal. Sigo siendo tu hermano. Pero el amiguismo, si no está bajo la base de una relación madura, daña el propósito. Amonéstenlo como hermano. Entonces, ahí la palabra, Pablo dice, no se junten, no se vuelvan, la misma palabra, no se vuelvan un compuesto con esa persona, porque es desobediente, tiene un espíritu de desobediencia, no hace caso.
Y si ustedes se hacen un compuesto, se le va a pegar el mismo espíritu. Maduren. Esto no es asunto de sentimentalismo, es asunto de principios. Lo mismo lo dicen los romanos, que los que causan divisiones tampoco se mezclen con ellos. Entonces, el maduro sabe que todo amiguismo que pone en riesgo el propósito y el compromiso con Dios y su reino no conviene. Diga, no conviene. No conviene. No conviene. Amado. Usted va a ver el caso de José de Arimatea, me ministra, un hombre que era miembro del Sanedrín, y el Sanedrín era el Sanedrín. Era el conjunto de jueces, esa gente vacacionaban juntos, comían juntos, ese Sanedrín, para ser parte, usted tenía que hacerse uno en criterio. Era el palacio de justicia del pueblo judío, donde se tomaban las decisiones. Ahí fue que se tomó la decisión que condenó a Jesús. Ahí condenaron a los que no iban de acuerdo con lo que ellos creían. Y José de Arimatea era un miembro distinguido del Sanedrín. Pero ¿qué dice? Me gusta como Lucas dice, pero él no dio su consentimiento cuando condenaron a Jesús. Somos amigos, yo soy del Sanedrín aquí, pero yo no apoyo esa decisión. Eso es tener carácter. Eso es poner a un lado el amiguismo, la cofradía y también el prestigio que es ser del Sanedrín, porque él se expuso a que lo expulsaran. Es más, yo estoy seguro que la vida de José de Arimatea, después que pidió el cuerpo de Cristo y lo puso en su sepulcro, jamás fue la misma en el Sanedrín. Carácter. Usted, para ser un cristiano que define sus relaciones, usted, para ser un cristiano que se compromete con el reino y vive y representa bien lo que usted cree, usted tiene que crecer, madurar en carácter, como un José de Arimatea. Sí, está bien. Yo soy parte, sí, pero no apruebo eso. Y dice que él no estuvo de acuerdo. Y después, ¿qué hizo? Lo que nadie se atrevió, porque no era fácil, ir a Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. Pero el problema es que hoy hay tanta camaradería, tanto jugueteo con la fe, que el amiguismo y la cosita y todo, porque la iglesia es un club. El club de leones cristianos. No, la iglesia la han convertido en un club, hermano. Que el amiguismo define las cosas, no los principios. ¿Entiende? Usted a veces ve comportamientos en las relaciones dentro de la iglesia. Usted dice, pero ¿qué entienden por el reino? ¿Qué entienden por el compromiso? Que un hermanito medio a lo que te ha ido viene y le cambia la mente a otro de un momento a otro. Usted ve hermanitos que andan muy bien, aprendiendo, creciendo, echando para adelante, y viene un loquito viejo con una cosa rara y lo agarra y se hace amigo y lo cambia. Hay que madurar, hermano. Está bien. Muy bonito, tú eres buena gente, me ayudaste cuando yo te necesitaba, me ayudaste, me echaste la mano, el otro día no tenía, me echaste para gasolina, te andas muy bien, pero los principios no me lo comprometas con eso. ¿Entiendes? No es porque tú me ayudes y me metas la mano y que tú vas a pensar que mi principio yo lo voy a vender. No, espérate, hasta aquí llegamos, yo te pago otra vez todo lo que tú me has dado. ¿Entiendes? Así mismo, hermano. Lo que está mal, está mal. Esto no se vende, esto no se compromete. Entonces, yo tengo que pensar en cada acción, en cada compromiso, en cada convenio, donde quiera que yo me muevo, tengo que estar muy cauteloso de que lo que es invendible, incomprometible, si se vale la palabra, no se comprometa. Porque hay cosas que no entran en ciertos negocios, no pueden entrar. Que cuando tocan eso, ya espérate, yo no entro en ese acuerdo porque me está tocando algo que no es negociable. ¿Entiendes? Madurez en las relaciones. Diga, convicciones espirituales deben primar por encima de sentimientos emocionales. Vuelve y dígalo, convicciones espirituales deben primar por encima de sentimientos emocionales. Denle un aplauso al que vive. Eso es madurez en las relaciones. Por eso Pablo dice, accionen, mano a la obra, me reúno en mi espíritu con ustedes, sáquenme ese perverso del medio, tomen acción, dejen de estar envanecidos.
carácter. Que eso, la santidad no se negocia. La pureza de la iglesia, moral y espiritual de la iglesia, eso no es negociable. Pero es que él fue el que dio la ofrenda para edificar este edificio. Pues vamos a buscar entréguenle el edificio y que se vaya con su edificio para donde él quiera. Que salgan ustedes y déjenle el edificio, pero la santidad hay que cuidarla. Si es el reino, hermano. Porque es que a veces, no, porque es que hizo esto y nos metemos en el terreno engañoso de la meritocracia. Conclusión. Diga, si no maduramos en nuestras relaciones, la voluntad del Señor está en riesgo. ¿Sabía eso? Y no es para que esté en riesgo, es para que prospere, que esté en la mano. Diga, no basta con que venga a la iglesia. Hay que ser maduro. Diga, no basta los sentimientos. Tienen que haber principios. Hay que ser maduro. Diga, el mismo sentir en la voluntad. El mismo sentir en la obediencia. El mismo sentir en el enfoque. El mismo sentir en el compromiso. Denle un aplauso al que reina. Santo. Y ahora haga así, dígame limpio, me limpio. Dígame limpio, me limpio. Hágalo, me limpio con energía de toda vieja levadura. Dígame limpio en el nombre de Jesús, de toda vieja levadura. Límpiate. No importa el precio que tengas que pagar, límpiate. Que nada vale más que los principios del reino en tu vida. Santo. Aleluya. Que vive el reino de Dios. Madurez. Puede vender lo que tanto ha costado. Por tu deseo, por tu necesidad, porque me gusta, porque me agrada, porque no aguanto, porque ya, que me hizo, que me ayudó, que me metió la mano cuando yo de él. Fíjate, eso no se compromete, hermano. Eso no se compromete. Que Dios nos ayude a entender. Y obedecieron. Sacaron al perverso y el perverso en el mundo pasó trabajo y volvió arrepentido a la iglesia. En 2 de Corintios capítulo 2, usted lee la reconciliación, ahí habla. Pablo dijo, está bien, ya yo lo perdoné, se arrepintió, dejó a la viejita y se alineó con Dios. Sí, porque vivía con la madrastra. Se metió en la visión de la santidad. Bueno, vuelvo a la iglesia, restáurenlo. Yo también me uno ahora, igualito como me uní en espíritu para sacarlo, me uno en espíritu para entrarlo y restaurarlo. ¿Entiendes? Volvió. Porque el que es de Dios vuelve. El que es de Dios de verdad, cuando se le da la disciplina, es restaurado. El que no es de Dios sigue por allá en su... Inclina tu cabeza conmigo. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bendita y santa palabra. Oh, qué privilegio tan grande tenemos. Porque hay lugares, Padre, donde ni siquiera es posible poderse reunir legalmente sin poner en riesgo la vida para estudiar tu palabra, para recibir tu verdad. Y nosotros aquí tenemos el privilegio, la libertad en esta tierra, en este país, en esta nación, de reunirnos y ser expuestos a tu verdad y celebrar la verdad y ser afirmados y confirmados en la verdad. Ayúdanos a apreciar lo que tú nos enseñas, a crecer en eso, avanzar en eso, afirmarnos en eso, que no seamos oidores olvidadizos, Señor.
que al salir de esas puertas no se olviden las enseñanzas, sino que en el momento cuando es probada la palabra, Señor, pasemos la prueba y nos comportemos como hombres y mujeres de Dios con carácter de obediencia. Sigue llevándonos en crecimiento, en madurez, en compromiso. Que la personalidad del Hijo, el carácter del Hijo en nosotros cada día sea más afirmado y más evidente en todas las cosas. Dios, gracias por esta enseñanza de hoy. Pedimos que tu Espíritu Santo siga germinando la semilla y que esa semilla dé abundante fruto en cada uno de nosotros, para la gloria de tu nombre, el avance de tu reino en esta tierra donde nos has puesto. Gracias, Señor. Guarda a tus hijos y a tus hijas. Guárdalo de todo engaño. Guarda de caída. Guarda de todo lo que hace vulnerable al creyente. Ayúdanos a estar ceñidos con el cinturón de la verdad, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el bendito y santo nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.